Un saludo, muchachos, bienvenidos a otro capítulo de Hazlo por ti. Hoy vamos a comenzar a hacer un trabajito que hace rato que me tiene un poco preocupado. Hace poco yo comencé un negocio en Turo. Turo es una de las plataformas más grandes en Estados Unidos de car rental marketplace, donde tú puedes rentar tus propios autos. Solo ayer me trajeron nuestro VW y el Hyundai Sonata. Los dos están consumiendo aceite, pero a un paso extremadamente acelerado. Vamos a hacer un trabajito que ya he averiguado bastante de él. Es un poquitico riesgoso, me da un poco de cosita, porque hay que trabajar dentro del motor y demás. Pero bueno, tengo que solucionar el problema del consumo del aceite, porque eso solo va para peor. Además, eso representa un gasto bastante grande, y cada gasto que hacemos es menos dinero que nos deja la renta. ¿Cuál es el problema? Vamos primero a medir cuánto es que nos está consumiendo. Para cuestiones del video, ya yo sé que el carro me está consumiendo bastante aceite. Por aquí tenemos, les voy a coger el millaje del carro. Tenemos 140.453. Cuando se hace este procedimiento que voy a hacer, solo se hace, caballero, cuando tienen consumo de aceite. No es bueno hacerlo, no es algo que se hace preventivamente. Solo se hace cuando ya tienes problemas y que estás consumiendo bastante aceite. Entonces tenemos 140.000 millas y pico por ahí, y vamos a rellenar el aceite porque el carro se va para un viaje. ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Aprovechar el viaje de la persona, ver cuántas millas hizo el viaje, y después volvemos a rellenar el aceite solo para que ustedes vean cuánto me consumió. ¿Cuándo se hace este procedimiento? Bueno, ya cuando ustedes saben que tienen diagnosticado el problema, que está gastando aceite el carro bastante, o sea, algo que no es bueno y que ya no les está dando la cuenta, esperan a que se esté al cambiar, a que llegue el cambio de aceite. En este carro ya me salió la notificación de que quedan unas 600 millas. O sea que posiblemente en este viaje, porque son 5 días, fácilmente va a llegar ese cambio de aceite. Entonces, como ya al final ese aceite ya lo tengo que cambiar, vamos a aprovechar para hacer, cuando venga el carro, voy a medir para que vean cuánto me gastó, y ahí vamos a comenzar el procedimiento, porque ese aceite, después que se hace lo que vamos a hacer, ya queda inutilizable. O sea, obligatoriamente tienes que cambiar el aceite, tienes que cambiar el filtro. Vamos a rellenar el aceite. Primero les voy a enseñar cuánto le falta, cuánto hubo que echarle, para cuando vengamos, si está en la misma medida que lo tenemos hoy, ya sabemos cuánto consumió. Debe ser más o menos un cuarto de aceite. Ya por aquí tenemos lo que necesitamos: un pañito, el embudo y el aceite, que este aceite, caballero, es el aceite que usamos todos los carros. El BW y el Hyundai Sonata que tenemos allá usa 5W20. El BW usa 5W30, o sea, es el mismo. Pero yo compro este aceite porque tiene un poco más de viscosidad, así que me sirve para aquel carro también. Este aceite lo venden en Walmart, el precio más barato, porque en AutoZone cuesta $10 más caro. Y he oído muchísimas cosas buenas. Se llama Restore and Protect. Ese aceite tiene como detergente, y entonces eso, cada vez que lo saco, el aceite es súper churroso, y me ha mejorado un poquitico el consumo, pero parece que ya el carro ya tenía sus problemitas. Todo esto se debe a los aros de los pistones van creando carbonilla, y sobre todo estos pistones que tienen aros de baja, se llama como aros de baja tensión, que eso es para mejorar un poco el consumo de combustible, pero son muy propensos a que, a medida que se va creando carbón en los aros, no se expanden contra la camisa del pistón, entonces se van recogiendo un poco. ¿Qué es lo que nos hace eso? Que nos pasa aceite para la cámara de combustión. No lo vemos porque muchas veces es en cantidades muy pocas, pero en tiempos muy largos te vas a dar cuenta que, bueno, este carro de cambio a cambio prácticamente me consume 5 cuartos de aceite. O sea que prácticamente estoy cambiando el aceite una vez más entre cambio y cambio. Una cosa increíble. Vamos a sacar aquí la varilla.
y vamos a ver cómo está la situación. Ahí ven que estamos casi por la mitad. Eso es más o menos un cuarto de aceite. Vamos a rellenarlo para garantizar que no se nos quede sin aceite durante el viaje, porque eso es algo que nos puede arruinar el motor. Así que poquito a poquito. Otra cosa que es necesaria, caballero, para hacer este trabajito, no es obligatoria, pero es muy necesaria, es comprarse en Amazon. Te venden, hay equipos que son profesionales para eso, que son como unos endoscopios que vienen con su pantalla y todo, que se meten en las cámaras de los pistones para ver cómo va quedando el trabajo que vamos a ir haciendo. En mi caso no hice eso. En mi caso compré una cosa mucho más barata que se conecta al puerto USB-C del teléfono y hace la misma función. Es una camarita que la pasamos por dentro de los pistones para ver si nos queda el líquido que le vamos a echar. Que por ahí ya después, cuando vaya a hacer ese trabajo, que vaya a hacer el cambio, que regrese el carro del viaje, les explico cómo va a ser la cuestión. Bueno, muchachos, ya poquito a poquito fuimos rellenando y ya tenemos el carro al máximo. Tienen que siempre tener cuidado, no pasarse en el aceite, porque tan malo es que estés por debajo del mínimo como que estés por arriba del máximo, porque la bomba y todos los sistemas sufren muchísimo. Solo nos queda ya mandar este baby para su viaje. Ya lo tenemos limpio. Vamos a hacer el check-in y cuando regrese les informo cómo fueron las cosas. Bueno, muchachos, pues ya nos trajeron nuestro VW. Por acá podemos ver que tiene 140.000 millas. Vamos a levantar el capó y ver cuánto tenemos de aceite. Recuérdense que lo habíamos dejado completamente lleno. Bueno, tenemos casi en la mitad. Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Esto es un procedimiento que lleva tiempo, es un poquitico complicado y es un poco riesgoso. Hay que tener mucho cuidado porque van a tener expuestas las cámaras de los pistones. Antes que nada, vamos a remover esta tapita plástica para tener acceso. Antes que nada, tenemos que remover esta primera tuerquita para quitar estas tierras. Después tenemos que quitar estos arneses con cuidado. Quitamos los coil springs, que son lo que le da la alimentación a la bujía, y después vamos a quitar la bujía. Lo primero es quitar las tierras estas, caballero, para que el arnés pueda salir. Vamos a quitar una a una con una llavecita de 10 milímetros. Ok, ya tenemos las tierras quitadas. Vamos a quitar, muchachos, esta presillita de aquí. Bueno, esta parte que sigue, muchachos, es un poquito complicada. ¿Ven esta pestañita que hay aquí? Esta pestañita tenemos que apretarla hacia abajo e ir jalando hacia arriba. Y ahí ven que quitamos uno. Vamos a ir, tenemos que tratar de quitarlos todos a la misma vez para que no se tuerza el arnés. Esto me fue de mucha utilidad, muchachos, sin apretarlo, solo es para ponerlo por acá. ¿Ven? Este tipo de pinza, y me ayude a levantarlo dándole vuelta. Con una mano le traté de zafar el arnesito. Y con la otra, ¿ven? Ahí van a sentir cuando le hagan fuerza a la pestañita esta como un clic. Y ya cuando tengan el clic, con la pinza lo pueden ayudar a que salga para arriba. Vamos a quitar el último ya.
¿Oyeron ahí? Ok. Este paso ahora es un poquitico complicado. Tienen que ir tratando de sacarla. Para no tener que sacar esta manguera, vamos a tratar de sacarla de los coil springs. Listo. Bueno, muchachos, ya tenemos el arnés desconectado. Esto, si quieren trabajar más cómodo, tiene una presilla plástica aquí. ¿Ven? Esta manguera tiene una presillita plástica aquí. La pueden desconectar. En mi caso no me estorba porque yo juego un poquito con ella, ¿ven? Y ahí me permite sacar cada uno de los coil springs. A mí siempre me gusta tratar de desconectar la menor cantidad de cosas posible, caballero. Vamos a proceder a quitar los coil springs. Esta parte es fácil también. Tienen esta llavecita 10. Vamos a buscar mejor una chicharrita, creo que nos es más cómodo. El último, y una vez que lo saquemos vamos a remover los 4 coil springs. Si está en su presupuesto, caballero, siempre es recomendable, una vez que hagan esto, reemplazar tanto los coil springs como las bujías. Esto siempre les va a hacer un poquitico de fuerza. Luego tienen que quitar, esto es bien duro, caballero. Este ya lo quité, pero eso tiene como una goma. Lo van levantando y le van torciendo un poquito. Y ya por aquí vamos a sacar nuestros coil springs. Deja ver si le puedo mostrar este para que lo vean. Muchachos, ya quitamos 2. Este carro, eso es recomendable cambiarle los coil springs a las 60.000 millas. Tenemos 140.000 millas, nunca se le han cambiado. Es bien difícil de quitar, caballero, pero tienen que tener cuidado porque llega al punto, tú lo vas a jalar tanto que te va a parecer que la gomita se va a romper. Les explico en el pistón 3 qué fue lo que hice. Al final tuve que quitar, ahora ya lo quité, pero bueno, les voy a explicar lo que hice. Esto, de tanta fuerza que le hice, salió la parte de arriba del coil spring. No se preocupen que eso es un contacto que va pegado allá atrás. Ahora, por ese agujerito cogí un poquitico de aceite del que tengan a mano y le eché un chorrito de aceite por dentro. Ya una vez que le puse la base, para poder alarlo bien, siempre cogiendo con la base, le va a permitir que esto no esté flácido, ¿ven? Y lo cogí por aquí debajo y entonces lo alé, dándole vuelta un poquito hasta que ya salió este. Vamos a ponerlo por aquí. A mí siempre me gusta, caballero, todo lo que desarme, ponerlo en orden, ¿ves? Aquí puse este pistón, después este, y lo voy poniendo así en orden. En lo que él me hace su función ahí, muchachos, déjame enseñarles. Hay herramientas que son exactamente, se llaman boroscopios, que son para ponerlos con una camarita por la cámara de los pistones y ver si tienes algún problema. En este caso, como es muy caro, extremadamente caro, yo me compré este endoscopio, que es una maravilla. La cámara no es de mucha calidad, pero esto se conecta al teléfono y entonces por acá por la punta tenemos una camarita como un endoscopio con sus luces y todo. Les voy a estar grabando un video de cómo tenemos los cilindros antes del lavado y cómo nos van a quedar después. Bueno, ya estoy acá, espero un poquito por aquí. Vamos a probar ahora. Media hora después. Esto fue
terrible. Vieron que le eché el aceitico. Por aquí, ven que lo tiene. Tuve que al final levantarlo un poquito. Y con la ayuda del alicate, para que no se me escapara, pude sacarlo al final. El socket que lleva esto es de 5 octavos, pero lo recomendable es que sea de punta imantada, o sea que tenga un imán adentro, pero no hay rodillo. Ya sacamos la primera y yo tengo siempre a mano, más de extremada utilidad, estos imancitos. Siempre compré unos imancitos, se los pongo en la punta. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, pues ya lo meto, este es de aluminio, lo metes guiado aquí y ya logramos sacar la bujía. Y vemos que estas bujías están bastante quemaditas. Vamos a ver cómo están las cámaras por dentro. Ahora lo que vamos a hacer es sacar las 4 bujías. Saben, tienen el socket de 5 octavos. Dejamos el imancito por acá y vamos a proceder a sacar las otras. Mucho ojo, caballero. Acuérdense que cuando saquen las bujías, las cámaras de los pistones les quedan expuestas, les quedan abiertas. Eso es extremadamente peligroso. Allá adentro no se puede caer absolutamente nada. Lo más recomendable, caballero, es este trabajo. Por lo menos las bujías tienen que, si no las van a cambiar, lo recomendable es cambiarlas. Busquen el manual del fabricante. Pero si no las van a cambiar, por lo menos limpiarlas y sacarlas de vez en cuando, porque he visto casos que las bujías se quedan tanto tiempo ahí que al final no las pueden sacar, se parten y entonces tienen que sacar la tapa de blow para maquinarla solo para sacar las bujías. Imagínense ustedes casi que echar a perder un motor o gastarse miles de dólares por no hacer un mantenimiento oportuno. Cuando ustedes vean, caballeros, que tienen aceite aquí, eso es un síntoma de que la junta de los balancines está fallando y no deben ignorarlo. Deben prestarle atención, porque si no se les llena de aceite todas las cámaras. Estas no, estas tienen solo un poquito del que se me derramó a mí. Ahora vamos a poner en prueba, caballeros, nuestro endoscopio. Aquí tenemos hay que instalarle su software. Y ya entonces por aquí vemos que la cámara nos está grabando con la lucecita y todo. Mírenme aquí. Vamos a colar la cámara en el huequito de los cilindros. Muchachos, estamos listos ya. Estuve tratando de ver un poquito y vi que la cabeza de los pistones está llena de carbón. Siguiente paso, tenemos un embudo pequeño. Vamos a colocarlo en los cilindros. Y aquí tenemos nuestro líquido mágico, caballero. Esto es un limpiador químico que es para limpiar sistemas de gasolina, inyectores, no sé qué cosa. Generalmente las personas lo utilizan para echarlos en el tanque de gasolina. Lo echan en el tanque de gasolina antes, de acuerdo a cierto tiempo, y entonces eso limpia todos los inyectores. Pero estuve viendo, nosotros lo vamos a utilizar diferente. Vamos a coger una vasijita que tenemos por aquí, un vasito. Tenemos un vasito por aquí y le vamos a echar un poquito a cada pistón para que él cubra los pistones. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tienen que buscar 2 guías como esta, por ejemplo, que tengan la misma altura. Les explico por qué. Bueno, pues estas guías, lo primero que tenemos que hacer es poner todos los pistones que queden a la misma altura. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, dejamos caer las guías en los pistones, ¿ven? Y vamos a girar el cigüeñal con una llave.
la cuestión es, muchachos, tienen que buscar una llave, una paleta grande, y le empiezan a girar el motor hasta que estas guías que ustedes pusieron aquí le queden a la misma altura. Cuando estas guías le quedan a la misma altura, el motor funciona siempre. Los dos pistones del extremo, cuando están abajo, los dos del centro están arriba y viceversa. Aquí pueden ver, si lo pongo en el último, ven que se me fue completo para abajo. Entonces lo que vamos a hacer es, lo ponemos en el 1 y en el 2 y vamos a girar el cigüeñal hasta que las dos guías nos queden a la misma altura. Bueno, muchachos, ya tenemos aquí, es un dado 24. Ahora voy a ver, ya ven aquí, cuando yo le dé vuelta a esto, van a ver cómo las varillas estas me van a ir bajando. Ven que va subiendo una, si le doy para el otro lado, va bajando la otra. ¿Ven? Estos tienen que ir abajo y volver a ponerla en su lugar hasta que estas dos guías les queden a la misma altura. Bueno, muchachos, al final busqué unas chicharritas porque al final no está tan duro. Le puse el dado 24 porque me di cuenta que me es mucho más fácil. Yo pensaba que iba a estar mucho más duro, pero aquí me van a ver que me es mucho más fácil irle dando vueltas. Ya ven que ahí me quedaron bien alineados las dos guías. Ven, me quedaron ahí bien alineados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar las guías. Las pueden comprobar del lado acá también. Van a ver que todos los pistones les quedaron a la misma altura. ¿Ven? Vamos a quitarlas. Y ahora vamos a destapar nuestro fluido mágico. Bueno, muchachos, ya tenemos nuestro vasito aquí. Lo que vamos a hacer es abrir el pomo y dividir el pomo en 4 porciones. Más o menos ya estuve viendo que me queda por medio vasito aquí. Y entonces eso lo vamos a echar con el embudo en cada uno de los cilindros. Recuérdense que tienen los cilindros expuestos, caballeros. Esto no puede caerle absolutamente nada para ahí. Si tienen miedo de dejar el carro ahí que le caiga algo, yo le voy a cerrar el capó de todas maneras, pero le ponen una toalla o algo para que no le entre polvo. Bueno, cuando le echemos, me puse para aquí para hacerle esta aplicación porque ya es de noche, caballero, y tengo ruido ahí, están haciendo ruido. Cuando le echemos el líquido a los pistones, tenemos que dejar 6 horas que él haga su trabajo y quite todo el carbón. A las 6 horas, ya yo voy a poner el despertador para levantarme de madrugada. Tenemos que hacer la misma operación, venir con la llavecita y darle unas vueltas, una vuelta completa al cigüeñal, poner las guías si quieren, para que vean que haga un recorrido completo, suba una vez hasta abajo y vuelva a bajar hasta la mitad. Una vez que hagan eso, lo recomendable, caballero, es con mucho tiempo. Yo no tengo este tiempo porque mañana este carro se va en un alquiler y no quería que se fuera con ese consumo tan grande de aceite, aunque realmente no sé si va a servir o no. Yo espero, Dios quiera, que sí sirva, por lo menos que lo reduzca un poco. Entonces, llenamos los cilindros con el líquido. Lo dejamos reposar 6 horas. A las 6 horas venimos y le damos una vuelta completa al cigüeñal. Yo de todas maneras voy a hacer un grabadito rápido cuando me despierte de madrugada. Y volvemos a rellenar los cilindros y lo dejamos ahí hasta el otro día. Esto es bueno, caballero, hacerlo. Otra recomendación. Es bueno hacerlo cuando el aceite lo tengan por la mitad. ¿Por qué? Porque con ese pomo y con el que otro más que se recomienda, yo no lo compré porque no tengo tiempo para hacer todo el proceso. El aceite se va a diluir, va a estar más suavecito y se va a llenar completo hasta el máximo. Porque nunca es bueno, caballero, que el carro trabaje sobrepasado el nivel de aceite. Entonces ya saben, 6 horas, venimos, le damos una vuelta completa, lo rellenamos y esperamos 6 horas más. A las 6 horas vamos a venir con el endoscopio y vamos a ver si el líquido se fue completamente por los pistones hacia abajo. Le vamos a dar otro recorrido, vamos a poner las bujías y vamos a probar a arrancar el carro. Él va a demorar en arrancar porque toda esa cámara va a estar mojada, llena de gasolina. Van a sentir que va a hacer el carro mucho trabajo y cuando el carro arranque va a empezar a fallar y a soltar humo por atrás muchísimo. Hasta que poquito a poquito él ya va a ir cogiendo, se va a ir poniendo serenito. Esperemos que sea ese el caso.
y vamos a ver después cuando se vaya el carro a un alquiler, que se va un alquiler completo de un mes. Cuando regrese el hombre, yo voy a estar de todas maneras en comunicación con él para, si la luz del aceite se enciende, yo ir un momentico y rellenarlo. Esperemos. Vamos a rellenar ahora el líquido. Bueno, esto tiene una tapita aquí, muchachos, plástica. Tienen que tener cuidado porque esto es un químico. Por supuesto que no nos abrió, nunca nos abre la primera. Ya por aquí vimos, más o menos, y vamos dividiéndolo entre los 4 pistones. Y por acá tenemos el último. Bueno, listo, muchachos. Ahora lo que nos queda es poner el despertador para 6 horas y venir y darle las vueltas al cigüeñal. Nos vemos por ahí. De hecho, muchachos, para que no se me forme reguero, lo mejor que voy a hacer es ponerle superpuesto, y de paso esto me va a tapar los cilindros para que no me les caiga polvo. Aquí los puse superpuestos en el mismo orden en que estaban. Bueno, muchachos, 5 horas después vine acá. Vamos ahora a pasar al endoscopio un momentico y ver si queda líquido, y solo vamos a rellenar los pistones que estén sin líquido. Si son todos, pues los rellenamos todos. Pero antes de eso, vamos a coger nuestra llave y vamos a girar de nuevo el cigüeñal. Y esta parte, muchachos, tienen que siempre girar el cigüeñal en el favor de la rotación del motor. En este caso, en estos motores es counterclockwise, es en contra de las manecillas del reloj. Tienen que tener eso en cuenta porque si le das contrario a donde gira el motor, puedes llevártelo de tiempo. No es usual, pero sí puede pasar, o sea, tengan eso en cuenta. Ahora vamos a coger con nuestra llave aquí y le vamos a dar varias vueltas. Mucha gente hace esto con el arranque. Le quitan el relay del arranque acá y le dan a la llave, o en este caso al botón, para que dé varias vueltas. Yo sinceramente estuve viendo y eso no es bueno porque va a caminar mucho más fuerte de lo que debería hacerlo. Así que yo sencillamente le voy a dar mis vueltas con la llavecita. Asegúrense de que sea en contra de las manecillas del reloj. ¿Ven? Ahí ya tengo la llave ajustada para... Ahí van a sentir, muchachos, que ella va a estar más fácil por la compresión del motor. En algunos lugares le va a hacer más fuerza y en otras después se va a ir. Eso es normal. Bueno, ya le di unas cuantas vueltas. Ahora vamos a poner el endoscopio y vamos a tirar una miradita dentro de los pistones. Bueno, muchachos, deja ver si pueden ver aquí. Este es el teléfono y tenemos la camarita aquí. Vamos a poner en el pistón 1. Entramos al pistón 1 y ahí cuando tocamos con la camarita, ven cómo se queda moviéndose. Eso quiere decir que tiene líquido aún. Vamos a salir y vamos para el pistón número 2. Vamos a entrar suavecito. Ya estamos en la cámara. Ven que tocamos y ven cómo se queda moviéndose el líquido. Eso quiere decir que tenemos aún líquido ahí. Vamos para el pistón número 3. Vamos a entrar por el huequito con cuidado. Pegamos la camarita y ven cómo tenemos líquido ahí aún. Bueno, vamos para el pistón 4 y aquí es donde tenemos el problema, muchachos. Vamos para el pistón 4. Ven que está seco total. Ahí se puede ver la cabeza del pistón. Ese pistón lo tenemos que rellenar ahora. Vamos a poner el embudo en el pistón número 4 y vamos a rellenar solo el pistón 4. Echamos nuestra medida aquí y vamos a rellenar.
un poquito el pistón 4. Si quieren le pueden echar un poquito más. Y vamos a poner el despertador ahora para 6 horas más. Son las 1 de la mañana. Así que a las 7 de la mañana vamos a despertarnos y vamos a proseguir esta tarea. Si no nos bajan los niveles, muchachos, en los 3 cilindros que tienen líquido, tenemos que buscar una bombita que venden en AutoZone y tenemos que dejar todos los pistones sin líquido, porque cuando nosotros le pongamos las bujías, si les queda líquido los pistones adentro, puede suceder una cosa que se llama hydrolock, que es que el pistón es una cámara hermética y cuando tiene un volumen que no es el que lleva, puede causar, como eso es hermético completamente, que no llega hasta arriba. Entonces o te rompe abajo los metales, o te puede romper el pistón, o puede acabar con todo. O sea, antes de arrancar el carro, que va a pasar trabajo para arrancar, tienen que estar bien seguros de que dentro de los pistones, para eso es que es necesario comprarse este endoscopio, la camarita, de que los pistones pueden estar húmedos, pero no pueden tener líquido. ¿Ok? Nos vemos por la mañana, muchachos. Bueno, chicos, 7 de la mañana. Acabamos de venir acá. Por acá tenemos nuestro endoscopio. Ahí pueden ver el reflejo de la luz en el agua. ¿La ven ahí? Eso significa que aún tenemos líquido en el pistón 1. Vamos para el 2. Ahí lo ven. Está bastante sucio, pero no tenemos líquido. Vamos para el pistón 3. Por aquí ven que está bastante sucio, pero no tenemos líquido. Vamos para el pistón número 4 y último. Ya por aquí ven que estaba más limpio y tampoco tenemos líquido. Siguiente paso, muchachos. Tenemos que con el extractor quitarle el líquido al pistón 1 que nos queda. Y vamos a buscar las bujías. Vamos a poner las bujías. Un consejo, siempre se recomienda poner las bujías viejas primero para caminar el carro un poco y después volver a quitarlas y volver a poner las nuevas. Realmente a mí no me va a dar tiempo. A las 9 tengo un viaje en el carro, así que yo voy a estar poniendo las bujías nuevas directamente. No es lo recomendable. De hecho, no creo que me dé tiempo antes de las 9 de la mañana. Solo quedan 2 horas. Hacer todo, pero esperemos que sí. Bueno, muchachos, aquí buscamos esta jeringuilla en Harbor Freight por barata. Fueron $12. Vamos a preparar esto para succionar el líquido que queda adentro de la cámara primera. Bueno, chicos, ya tenemos aquí las bujías. Ya sacamos el líquido de la cámara que nos quedaba. Solo nos queda poner las bujías, cruzar los dedos y esperar lo mejor. Por aquí compramos también este calibrador, que con este calibrador vamos a comprobar que la calibración que tenga la bujía es la que llevamos nosotros. La calibración que lleva la bujía es entre 28 y 32 pulgadas. Por aquí ven que esto está marcado en pulgadas. Vamos a ponerla por aquí y lo vamos a deslizar. Ahí vemos que tiene 0.30, o sea que está bien. Bueno, muchachos, antes de empezar a poner las bujías
y hacer la prueba de arranque, vamos a coger un poquitico de WD-40 y vamos a echarle un rociado a cada pistón. ¿Y por qué estuve viendo que se hace esto? Bueno, esto es bueno porque esos pistones están completamente secos y entonces cuando lo vas a arrancar va a pasar mucho rato para que esos aros empiecen a coger compresión y el motor pueda arrancar. ¿Qué es lo que hace esto? Que ayuda a que los aros no te arañen mucho la camisa. Ahora le vamos a dar, después que le echemos el poquito de aceite en cada cilindro, le vamos a dar unas vueltecitas con la llave que tenemos aquí al cigüeñal. Acuérdense que las vueltas siempre son en el favor de la rotación del motor, caballero. Tienen que tener eso en cuenta para que no se les vaya de tiempo. Tenemos que estar bien pegaditos, que lleva varios días el carro sin arrancarse. Al final este proceso lo acabamos haciendo en un par de días, así que pudimos echarle varias veces el Berryman y ahí le dimos varias vueltas. Siguiente paso, muchachos. Ya las bujías las habíamos calibrado. Vamos a ponerlas en donde van. Por aquí, muchachos, una esquinita les voy a poner el torque que lleva esto, para los que tengan su llave de torque lo hagan con las especificaciones. Yo más o menos ya sé cuál es la fuerza que llevan, que no lleva mucho, así que suave con las críticas. Bueno, ya tenemos ya instaladas las bujías. Vamos a proceder a instalar los coil springs ahora. Recuérdense que los tenía en posición. Estos coil springs, muchachos, recuérdense que van con esta cabecita facing para atrás, para aquí, para el arnés. Tienen que mover un poquitico aquí para que les deje. Vamos a apretarlo bien ahí. Antes de poner el arnés, vamos a ponerle los tornillos y vamos a apretarlo. Recuerden que primero tenemos que poner estos que son los largos, que son los que fijan los coil springs. Siempre los ponemos a mano, caballeros. Recuérdense eso, ese consejo, que las primeras roscas tienen que coger a mano para que no tengan problemas que vayan a comerse la rosca. Ahora con un cubito 10 largo preferiblemente, vamos a apretarlos bien. Nada más que vean que los cogen ahí un poquitico con la mano y ahí los dejan ya. Vamos a retocarlos todos. Y ahora vamos a conectar la corriente. Recuérdense que esto hay que jugar un poquitico con él aquí para que caiga. Vamos a echar el manifold este para atrás. Tienen que llevarlo a su posición a todos para que no tengan problemas. Y ahí me cayeron todos. Ahora vamos a presionarlos parejos. Vamos a llevarlos parejitos ahí hasta que oigan los clics de las pestañas, caballeros. Tienen que oír ahí que él caiga bien y lo rectifican uno por uno después. Bueno, ya tenemos ya esto aquí. Siguiente paso, muchachos. Vamos a poner las tierras. Las colocamos todas aquí. Y nos quedan por acá las 4 tuerquitas
10 milímetros. Tuerquitas 10 milímetros esta, y vamos a apretar la tierra. Asegúrense de apretar bien todos los tornillos, caballeros, si no les va a dar un misfire y puede ser que el cilindro que esté flojo no trabaje, y eso es malo porque se vuelve a inundar de gasolina y vuelve a crear carbón. Todo bien por aquí. Vamos a conectar la bombita, que al final la acabamos zafando para no partirla. Y vamos a poner la presillita esta aquí, que es lo que la aguanta. Bueno, mi gente, pues ya me parece que lo único que nos falta es cruzar los dedos y que no tengamos problemas ahora cuando arranquemos el auto. Vamos a revisar bien que ya todo esté conectado. Las tierras, los cilindros, las bujías. Vamos a revisar el nivel del aceite, caballero. Está un poquitico pasado, pero eso no es problema. Ahí van a ver que el aceite, todo el químico que pusimos en los cilindros va a bajar para el aceite. Y eso es una cosa buena que les vamos a explicar ahora, porque una vez que acabamos de hacer el enjuague de los cilindros, con ese mismo Berryman que tenemos en el depósito de aceite, en el cárter, vamos a manejar el carro por unas 20 millas, si es posible, a altas revoluciones. Los carros automáticos, bueno, son automáticos, pero tú tienes la opción de ponerlos para manual y lo tratas de llevar en tercera o en cuarta, que las revoluciones vayan como a 4000 revoluciones, y lo tratas de caminar así por 15 millas. ¿Para qué es eso? Para que con ese químico que nos queda en el cárter enjuague todo el carbón de la parte del motor antes de hacer el cambio de aceite. Ya después vamos a venir, vamos a hacer el cambio de aceite, y si Dios quiere vamos a probar si nuestro problema de consumo resolvió o no. Cuando arranquen el carro ahora, muchachos, van a notar que él les va a hacer bastante fuerza, no va a arrancar la primera. Eso es normal, porque él, todos los sedimentos y todo ese aceite y todo eso que le echamos, él ahora tiene que empezar a quemarlo y a crear compresión para salir. Puede que les encienda hasta el check engine y le diga que hay un misfire. Poquitico a poquitico él debe irse estabilizando, esperemos que sea así, y empieza el motor a trabajar sabroso. Crucemos los dedos, muchachos. Bueno, aquí, muchachos, como este carro es push to start, vamos a tratar de arrancarlo de nuevo. Tienen que pisar el freno, pero con el pie contrario que normalmente lo hicieran, porque tenemos que acelerar un poquito el carro. Ahí vemos que él empieza a soltar humo por atrás. Ven que no puedo, ya puedo quitar el pie del freno, pero tuve que acelerar el carro al principio para que él la pudiera arrancar. Ven, lo que normalmente hacemos es pisar el freno con la derecha y arrancamos aquí. En este caso yo no lo pude hacer porque el carro necesitaba ese jaloncito de gasolina inicial. Ya tengo el carro arrancado y vamos a tener un momentico, por supuesto, tengo el control de tracción activado, pero eso es normal porque la batería estaba descargada. Él, cuando empecemos a trabajar, ya debe quitársele completo. Está trabajando bastante bien. Vamos a ver el humo, que es normal, caballero. Vi que soltó, pero ahora mismo no está soltando casi nada. Supuestamente debería haber arrancado hasta más mal, con fallas, con pistoneo, pero en este caso, caballero, verdad que tenemos bujías nuevas, tenemos todas las conexiones, debe tener hasta más compresión el carro. Así que vamos a dejarlo un ratico arrancado y vamos a salir a conducirlo a altas revoluciones por unos 20 minutos para venir, regresar y cambiar el aceite.
Hay gente que no lo sabe, muchachos, les voy a explicar por acá. Estos carros, los carros que son automáticos también tienen la opción de manual. La mayoría de ellos los tienen. Ven que aquí tiene el más y el menos. Bueno, pues simplemente cuando vayamos a manejar lo ponemos en drive y lo movemos para el lado. Ahí lo vamos a tener en manual. Vas a tener que tirar los cambios tú. Para arriba es más velocidad, primera, segunda, tercera, cuarta, y para abajo reduce. Ahí lo vamos a ir llevando como en tercera y tratar de llevar las revoluciones en unas 3000, 4000 revoluciones. Bueno, chicos, pues ya estamos en el último paso. Tenemos un T45, que es el que lleva, es de estría. Bueno, para aflojar el botón tienen que levantar el carro un poquito y asegurarse bien, ponerle la emergencia para que no se corra para atrás. Vamos a sacar ahora nuestro botón. Esto se llama como un catch pan, que es un depositario para coger el aceite. Muy útil para no formar suciedades de aceite. Y después por aquí, por este mismo botoncito, por estas mismas tapitas que tiene, hay que quitarle este y este para que respire. Y bueno, ya tenemos aquí, muchachos, nuestra llave. Vamos a aflojar. Aquí pueden ver el taponcito, que es un Torx. Y una vez, muchachos, que esté ya todo bien escurrido, vamos a volver a colocar nuestro taponcito. Listo, muchachos, vamos para arriba ahora. Vamos a sacar el filtro y ya estamos listos con nuestro cambio de aceite para probar el consumo. Siguiente paso, ustedes saben que el BW tiene el filtro acá arriba, muy conveniente. Vamos a buscar ahora el cubito que lleva eso. Ya, para trabajar más cómodo, estamos seguros que cerramos bien allá abajo. Vamos a sacar esta tapa. Y ahora vamos a sacar este filtro. Para esto tienen que tener un cubo 32, que es el que lleva. Ahora sacar el filtro. Miren para ese filtro, está bien sucio, caballero. Vamos a poner ahora nuestro filtrico. Este filtro de AutoZone viene con su anilla de goma también. Siempre es recomendable limpiarlo bien, caballero. Y si tienen un poquitico de brake fluid o limpiador de motor, bueno, pues es recomendable echarle su lavadita al case del filtro. Vamos a poner el filtro nuevo aquí y vamos a reemplazar la anilla.
Vamos a poner la anilla nueva. Y antes de volverlo a poner donde va, caballero, siempre es recomendable embarrarlo con un poquitico de aceite. En este caso ya está bastante embarradito el filtro. Pero si ya lo limpiaron y no les quedó, cogen un poco de aceite viejo y lo ponen en la junta, para que la junta apriete bien y no quede montada después. Bueno, ya estamos listos, caballero. Vamos a poner el filtro y concluimos nuestra tarea de hoy. Solo queda probar a ver si de verdad fue efectiva la solución del enjuague del motor. Esperemos que sí. Listo, caballero. Ahora, si ustedes están en Estados Unidos, por lo menos, vamos a coger ese pan y en este tanque vacío vamos a poner el aceite viejo. Y en todos los autos son, caballero, ustedes le llevan el tanque y ellos reciclan el aceite. Eso es muy importante, no botar para no contaminar el ambiente. Ya, siguiente paso, no los voy a aburrir con eso, es coger 5 cuartos de aceite y tenemos aquí nuestro embudito. Vamos a bajar el carro para que el carro nos quede nivelado, porque lo tenemos levantado en los gatos. Y vamos a rellenar la cantidad, vamos a verificar con la varilla poquito a poquito. Y después vamos a manejar el carro unas 400, 500 millas, que es la medida que le vi que estaba gastando un cuarto de aceite cada 400, 500 millas. Y por aquí abajo les voy a poner el resultado, si fue efectivo o no fue efectivo. Deseenme suerte. Muchachos, si les gustó el video, si les ha sido de utilidad, si se entretuvieron, les agradezco mucho que se suscriban al canal, me dejen sus comentarios. Suscribirse no cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho a seguirles trayendo este contenido y ahorrándose bastante billetico, aprendiendo a hacer las cosas ustedes. Un saludo. Bueno, muchachos, después de varios días de prueba, ya tiene el carro casi 1000 millas he manejado. Y no les voy a mentir, tuvimos varios problemas después que le hicimos el lavado al motor con el Berryman V12. Tuvimos problemas de sensores, tuvimos que cambiar el filtro de la gasolina, me saltaron una pila de errores. Poco a poco con el driving cycle, con un manejo intenso, se fueron quitando poquito a poquito. Estuve hasta preocupado de Dios. Acabé con el motor. Pero nunca falló, nunca funcionó mal. Simplemente que me tiró muchos errores de lectura, me tiró muchos errores de sensores, me tiró errores de inyectores. Por supuesto, toda esa carbonilla y todo eso, cuando arrancó, todo eso va directo para los filtros. Pero, ¿vale la pena o no vale la pena? Bueno, muchachos, en mi caso, el carro me estaba consumiendo bastante aceite. Y si este fuera mi carro personal y el consumo de aceite no fuera tan intenso, quizás yo normal reviso el aceite sistemáticamente, lo voy rellenando poquito a poquito y le hago su cambio cuando le toque. Pero en mi caso, este es un carro de renta y entonces tú no puedes confiar en que los usuarios, si el aceite está bajo, se lo van a echar, ni siquiera tú pagándoselo o diciéndoselo. Puede ser que ellos estén en un viaje para California, puede ser que estén para Arizona, y aunque tú se los digas y le digas, mira, si tienes estas circunstancias, yo te pago el aceite, vas un momentico a AutoZone y ellos te rellenan ahí con este tipo de aceite. Seguro 100% estoy de que no lo van a hacer. Y vas a acabar con tu motor chivado, jodido, sin solución. En mi caso, les voy a enseñar ahora. Sí, muchachos, sí. Eso fue milagrosamente efectivo. Ahora mismo vine porque el carro se va en una renta. Vamos a abrir por acá. El carro se va en una renta prolongada. Aquí tenemos el VW Jetta, que fue el que le hicimos el tratamiento del motor con el V12. Vine preparado con mi pomito de aceite, pensando en que iba a haber mejorado, pero no totalmente. Yo digo, bueno, déjame rellenarlo antes de que se lo lleve el usuario. Bueno, pues resulta, caballero, que le saco mi varilla aquí. Él estaba gastando
un cuarto de aceite cada 400 o 500 millas. Eso es muchísimo. Imagínense que entre cambio y cambio casi tienes que echarle un tanque de aceite, igual que como si fueras a hacer el cambio nuevo. Y todo eso va para el filtro, todo eso va para lo demás. Bueno, pues vengo aquí con mi filtrico de aceite y miren esto. Cero consumo, muchachos, cero. El aceite está al límite, al tope. O sea, que el tratamiento con el Berryman B12 fue completamente efectivo. Tiene sus inconvenientes, sí, puedes tener problemas. Siempre les recomiendo que lo hagan bajo su consideración. No es sencillo de hacer, no es algo que uno dice, nada, eso es como cambiar unas pastillas del carro. Pero eso fue milagroso, cabrón, 100% garantizado. Y ese carbón, si usas el 5W30 Restore and Protect, supuestamente en varios años yo no voy a volver a tener ese problema. 100% recomendado. Si saben hacerlo, si son curiosos, si lo hacen con mucho cuidado. Pero puede causarle ciertos problemitas como los que yo tuve de filtro, de sensores, y lo fui resolviendo después uno a uno. Así que les quería comentar ese follow-up acerca del tratamiento del motor. Una maravilla, caballero. Cuando me regrese el Hyundai, que está en una renta, también se lo voy a hacer, porque los carros de renta no pueden tener problemas de consumo de aceite, por lo que ya les comenté. Al final los usuarios no les importa nada de eso. Hay veces que se llevan el carro por 2 semanas y como caminan muchas millas, bueno, pues me consumo el aceite completo y devuelven el carro en cero. Nos vemos, muchachos.